esos ejercicios tan interesantes. Ya, entonces, eso te mencionaba. Todo lo que está aquí está en la raíz cuadrada. Entonces, todo el argumento debe estar elevado a la 1/2, reescrito de esa manera por propiedades de exponentes. Y solamente el seno de x estaba en raíz cuadrada, entonces el seno de x a la 1/2 aquí, ¿no es cierto? Listo. Entonces, vamos a aplicar la regla de la cadena. Espérame, dame un chance, que no me Sí, demoro. está bien. Solamente quiero acabar de mandar esa cosa que me están ahorita diciendo. Ya, a ver. Listo, ya está enviado. Ya no queda nada más. Yo no dije, esas son mis calificaciones de la primera hoja, tanto como de la segunda. Ya, ahora sí continuemos. Entonces, para ocupar la regla de la cadena, yo solamente sé recomendar que lo escribamos de esta manera, que es más entendible. La derivada de y con respecto a x. En este caso, vamos a hacer de cuenta que este f de x es igual a y. Yo puedo decir que y es igual a esta función. Siempre se ha visto por lo general las funciones de y con respecto a x. Ya depende si es que hay alguna aplicación en la vida real para cambiar las variables. Pero en este caso lo que me están pidiendo es la derivada de y con respecto a x. Entonces, esto por la regla de la cadena, la fórmula es igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Entonces, esta formulita representa la regla de la cadena, lo que vamos a utilizar. Y si te das cuenta, aquí aparece una u. Eso significa que yo debo hacer un cambio de variable para poder derivar. Entonces, el cambio de variable tiene que ver siempre con el argumento, en este caso de lo que está aquí elevado al cuadrado. A todo esto le vamos a llamar u. Entonces, nosotros vamos a poner por acá, sea u igual a x más seno de x a la 1/2, todo eso elevado a la 1/2 más x. Ya. Y una vez que tú haces esto, tu función que estaba acá arriba, f de x, recuerda que habíamos dicho que es igual a y. Eso por lo general se entiende. Ya f de x es igual a y. Entonces, si hago eso, mi nueva función y va a estar reescrita en función de u. Y va a ser igual a u al cuadrado. ¿Qué es lo que hice? Como hice cambio de variable, todo esto que se llame u, entonces mi nueva función va a ser y igual a u al cuadrado. Y si te fijas, de esta parte de aquí nosotros podemos obtener la derivada de y con respecto a u. Y de acá, de u igual a toda esa expresión con respecto a x, puedo obtener la derivada de u con respecto a x. La multiplicación de las dos derivadas me va a dar el resultado que me están pidiendo. Entonces, comenzamos con el más fácil. La derivada de y con respecto a u, ¿cuánto es? Es decir, la derivada de u al cuadrado en este caso. ¿Cuánto es? ¿Sabes? O sea, es lo que está u, o sea, que es Este u al x más. cuadrado hay que derivar. Si tú derivas u al cuadrado, tienes que utilizar la regla de la potencia para derivar. La regla de la potencia para derivar te dice la derivada con respecto a x de una x elevado a un exponente n, donde n es un número real. Esto va a ser igual a n, que multiplica a x con su exponente restado 1. Entonces, ¿cuánto es la derivada de u al cuadrado? O sea, es 2, perdón, por u, que u es lo de x más a. O sea, nada más 2u o... Ahorita solamente le voy a dejar como 2u. Ok, 2u. Listo. Ahora, esto es lo que vamos a batallar para derivar. Aquí resulta que tengo que hacer otro cambio. En este caso, aplicar otra vez la regla de la cadena. En esta partecita de aquí. Porque si te das cuenta, esto es lo más complicado de derivar. Y está elevado a la 1/2. Entonces, ahí estaría esa situación. Espérame un rato que me están diciendo algo. Sí. Perdón la interrupción. Es que esa cosa del examen... No sé qué pasa. A ver.
Ya, entonces eso te mencionaba. Si es que sabemos derivar, podemos hacerlo directamente sin necesidad de hacer otro cambio. Pero aquí se ve obviamente que también es una función compuesta toda esta parte de aquí, si te das cuenta, Ajá. porque la X es fácil derivar. Entonces, como tal, puedo hacer otra vez uso de la regla de la cadena, o si no, solamente vamos a ir directamente. Ya te explico cómo sería entonces. Lo que nos piden es la derivada de u con respecto a X. Esto va a ser igual. Vamos a hacer el procedimiento que a mí me enseñaron. Para derivar todo esto, primero el exponente baja a multiplicar, el exponente general, que en este caso es un medio. Ajá. Entonces ponemos por acá un medio que multiplica a toda la función que está aquí, pero Ujú. al exponente le vamos a restar 1. Ya, y de ahí multiplicado por la derivada con respecto a x de lo de adentro. ¿Qué me falta derivar? Este x más seno de x a la u medio. Ya, y de ahí más la derivada de x que sabemos que es 1. Ujú. Ya. Entonces, estamos derivando a u. Ahora sí, ¿qué falta? Simplificar. Vamos a poner por acá que la derivada de u con respecto a x es igual a este u medio. Y aquí, u medio menos 1, ¿cuánto queda? Menos un medio, ¿no? Ajá, entonces todo esto sería por x más seno de x a la u medio. Todo eso elevado a la menos un medio. Entonces ponemos por acá menos un medio. Y ahora vamos a derivar lo de adentro. La derivada de x es 1 más la derivada de seno de x a la un medio. Igual volvemos a hacer lo mismo. Es como una capa de cebolla. Primero la parte general la derivaste, después apareció otra capa y la derivaste y así hasta llegar a la parte, ya la última parte de derivación, donde ya no tengas que derivar más. Entonces aquí, como hicimos, el exponente baja a Ah, es un medio multiplicar. ¿Mande? menos, es un medio menos coseno, ¿no? Un medio por seno de Ah, x sigue siendo seno de. Ah, ok. elevado a la menos un medio, ¿no es cierto? Porque el exponente le restó 1. Ajá. Ya, pero multiplicado por la derivada de seno de x, que es coseno de x. Ah, ok. ¿Viste cómo hicimos? El un medio, el exponente baja a multiplicar, multiplicado por la función misma, con su exponente le resto 1, por eso quedó seno de x a la menos un medio, y multiplicado por Ajá. la derivada de lo de adentro, que es coseno de x, en este caso la derivada. Ya, a ver, espérate, ¿qué me falta aquí? Y aquí cierro el paréntesis y el más 1 corresponde a la derivada de x que estaba por aquí. Hasta ahí revísale, pregúntame, ¿algo que A tengas ver. duda o hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, tengo varias dudas. Lo de y igual a u al cuadrado, ¿eso para qué lo pusimos? O sea, nada más. A ver, perdón, repíteme porfa que me están diciendo que todavía no se mandó bien una gráfica. Ahora sí te escucho, disculpa, ¿ya? No se preocupe. Lo de y es igual a u al cuadrado, ¿para qué lo pusimos? Es que eso te digo, la regla de la cadena, la fórmula dice que la derivada de y con respecto a x, que es lo que me están pidiendo, es igual a la Ajá. derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x. Cuando Ujú. nosotros hacemos cambio de variable, para poder derivar más fácil, porque todo esto así directamente no se puede derivar. Sí. Entonces hicimos cambio de variable u igual a todo lo que está dentro del paréntesis elevado al cuadrado. Ah, ok, ya, ya. Y cuando tú haces ese cambio, la función se va a reescribir en función de otra variable, que en este caso es u. Y igual, si ves aquí estará y como todo esto es u, Eso es u. entonces Ah, sería ok. y igual a u al cuadrado. Ya, ya entendí. Y Ya. otra pregunta. Entonces es ir derivando por partes porque es compuesta, pero Es que ¿cómo en sabes este, hasta cuándo dejar de derivar?
por ejemplo, hasta esta parte de aquí ya vamos a acabar de derivar. ¿Por qué? Porque ya no están apareciendo nuevas expresiones. Ya te cuento cómo. Es que aquí Ah, ok, justo da ya la entendí. casualidad que aparecieron como 3 formas de derivar. Entonces, porque hay Ajá, raíz cuadrada y hay otra raíz cuadrada involucrada. Ya, entonces sigamos. Ahora lo que importa aquí es simplificar, porque como tal se ve feo sí. todavía la expresión ahí. Y la intención de una derivada siempre es simplificar. Entonces, la derivada de u con respecto a x va a ser igual a 1 sobre 2. Y por propiedades de exponentes, cuando tenemos exponentes negativos, puede bajar al denominador Bajo. con exponente positivo. ¿Sí o no? Sí. Entonces, todo esto bajaría acá a multiplicar al 2 en el denominador, pero ahora va a estar elevado a la u medio, ¿sí o no? Ujú. Ya se convierte en positivo. Y multiplicado por la derivada de lo de adentro, que sería 1 más, y de igual manera aquí hacemos que te quede 1 sobre 2, y como aquí hay un exponente a la menos u medio, acá sería en paréntesis seno de x a la u medio. Solamente estamos haciendo uso de propiedades de exponentes. Ujú. Y aquí está multiplicado por coseno de x. Lo podría poner acá arriba, multiplicar con este 1. Coseno de x por 1 es coseno de x. Y ahí cierro paréntesis y más 1. Ahora, ¿qué pasa? Ya voy a tener el resultado, pero necesito volver a escribir en la forma que habíamos tenido. Recuerda que habíamos dicho que esta raíz cuadrada la pasamos como forma exponencial. Entonces yo puedo pasar de la forma exponencial otra vez a raíz, ¿sí o no? Sí. Entonces aquí tendría 1 sobre 2 por raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de seno de x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Todo esto de aquí le volvimos otra vez como Ajá. estaba al inicio con raíces. Y acá vamos a hacer una sola fracción. Para hacer una sola fracción, pero primero volvemos a la forma como te menciono, tendría 1 más coseno de x Ujú. coseno de x sobre 2 por raíz cuadrada de seno de x, ¿sí o no? Sí. Y ahí cierro paréntesis y esto estaba más 1, porque recuerda que toda tu era esta expresión. Lo que pasa es que aquí tocó otra vez derivar y aquí apareció como que debería haber aplicado la regla de la cadena, pero más la derivada de esta x, este 1 está acá. Está Ajá. fuera de todo lo que hicimos del proceso acá. Listo, pero todavía falta simplificar un poco más. Si podemos simplificar más, porque de eso se trata la derivada, llegar a la expresión más simple. Entonces tendría que la derivada de u con respecto a x va a ser igual a toda esta expresión que ya no necesito simplificar, ya no necesito todavía hacerle nada. Pero acá sí vamos a sumar fracciones. El 1 más esta expresión. Aquí se diría que vamos a sumar fracciones heterogéneas porque tienen diferente denominador. 1 sobre 1 no altera, ¿no es cierto? Exacto. Ya, entonces aquí hacemos un denominador general que sería 2 por raíz cuadrada de seno de x. Y después decimos 2 por raíz cuadrada del seno de x dividido para 1 sigue siendo el denominador y multiplicado por el numerador sigue siendo 2 veces raíz cuadrada de seno de x, ¿sí o no? Sí. Y luego sería más coseno de x porque el denominador común dividido para este denominador es 1. Y por coseno de x, que es el numerador, solamente me queda más coseno de x. ¿Sí o no? Sí. Ya, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, nada más, una duda rápida, lo de 1 sobre 1, o sea que al final, es aplicar la propiedad de, o qué, o sea, ¿cómo se llama esa regla o esa propiedad? Esto es escribir a un número entero en fracción, sabiendo que todo número dividido para 1 sigue siendo ese mismo número. Ajá, Es como que aquí tuviera solamente 2, pero yo quiero verla en forma de fracción, puedo escribir 2 sobre 1 y sigue siendo 2, ¿sí o no? sí, Ya, entonces ahí no hay ningún problema. Pero todo esto le voy a poner en un corchete, ya vas a ver por qué.
Ya no utilizamos paréntesis porque ya hay demasiados dentro del proceso aquí, si te das cuenta. Entonces, le escribimos de esta manera. Hasta ahí ya está lo más simplificado posible. Ojo que aquí no te vayas a confundir. Este 2 puedo simplificar con este 2 de acá abajo. No puedo porque acá hay dos expresiones sumándose. Entonces, eso Ajá, me no se impide. puede. Ajá. Listo, entonces, volvemos. Como ya tengo todos los elementos de mi regla de la cadena, la derivada de y con respecto a u, que está acá, que ojo que hay que volver a la variable original, pero todavía no voy a volver, multiplicado por la derivada de u con respecto a x, que es la que encontramos ahorita. ¿Sí o no? Sí. Entonces, en fin de cuentas, lo que me están pidiendo a mí es la derivada de y con respecto a x, porque esas son las variables que están involucradas en mi función inicial. Entonces, la derivada de y con respecto a x es igual a 2u, porque es derivada de y con respecto a u, multiplicado por la derivada de u con respecto a x, que es todo esto. ¿Sí o no? A ver, me perdí un poquito ahí. O sea, todo lo que hicimos fue para sacar la derivada de u, ¿verdad? De y con respecto a x. A ver, volvamos al inicio, verás. Tengo y igual a esta función, y esta función Ajá. está con respecto a x. A mí lo que me están pidiendo es encontrar y' o encontrar la derivada de y con respecto a x, o encontrar f' de x. Es lo mismo, solo que es diferente nomenclatura. Todo esto representa la primera derivada de la función, pero con respecto a x en este caso. Y como vamos a hacer uso de la regla de la cadena, habíamos dicho que esta es la fórmula de la regla de la cadena. Ajá. Como lo de aquí adentro se hace difícil derivar directamente, o sea, esta función de aquí no se puede derivar directamente con la regla de la potencia para derivar, que es la más fácil, que es la que está acá. Entonces utilizamos la regla de la cadena. Y para ello, Ajá. mira que aquí aparece una u, por eso hicimos un cambio de variable. Pero Ah, ok. siempre que tú haces un cambio de variable, debes volver a la variable original, que es x. La idea del cambio de variable era facilitar. Mira, se volvió más simple. Y es igual a u al cuadrado, pero yo sé que es mi u. Todo esto de acá es mi u, ¿sí o no? Ajá. Y al derivar esto sabemos que es 2u, que es uno de los elementos que necesito para encontrar mi derivada. ¿Sí o no? Ah, ok, ya, ya, ya. Ya. Y la derivada de u con respecto a x nace de esto de aquí. Esto de aquí derivé para obtener la derivada de u con respecto a x. El resultado es la multiplicación de las dos derivadas que obtuve, si Ajá. ves. Esta Esa y la que obtuvimos. Ah, ok. y la que tuvimos acá abajo. Por eso 2u, que es la derivada de y con respecto a u, por la derivada de u con respecto a x, que es toda esta vaina. Y si Ujú. te fijas, aquí todavía puedo sumar fracciones con este 1, si te das cuenta. Antes de volver a la variable original, vamos a sumar estas dos fracciones. Recuerda que la idea es tener la respuesta más simplificada. Ahora que si tu docente te dice solamente hasta la parte donde derivó ya llega, no pasa nada, es diferente, pero por lo general, bueno, a mí me enseñaron y todos los exámenes que he hecho o he visto, siempre se pide la respuesta más simplificada. Ok. Entonces, 2 por u, y aquí abro un corchete. Y si te fijas, este 1 lo puedo escribir como te mencioné. Todo número dividido para 1 sigue siendo ese mismo número, solamente que yo le quiero ver como fracción para poder hacer la suma de dos fracciones. Son fracciones heterogéneas, pero primero voy a reescribir esto. Recuerda que una de las propiedades de fracciones te dice que multipliques numerador con numerador y denominador con denominador, ¿sí o no? Sí. Entonces, 1 multiplicado por todo esto sigue siendo 2 por raíz cuadrada de seno de x más coseno de x. Ya, entonces le pongo por acá. Y ahora multiplico denominador con denominador. Primero los coeficientes. 2 por 2, acá tendría 4. Luego tendría 4 por raíz cuadrada de seno de x. Y multiplicado por esta raíz. Raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de seno de x. A ver, pongámosle por ahí. Ya, hasta ahí vamos bien. Sí. Y más este 1 sobre 1. Todavía no he sumado las fracciones en este caso. Ahí, se puso acá. Pongámosle acá. Ya. Listo, todavía no vuelvo, verás. No vuelvo a la variable original que sabemos que u equivale a todo esto que está aquí. Ajá. Solo que acá le reescribimos. ¿Sí ves? Acá le reescribimos. Sí. Pero sigue siendo lo mismo que está acá en la función original. Entonces, procedamos a sumar esas dos fracciones y veamos qué nos queda. La derivada de y con respecto a x
es igual a 2 por u, abro corchetes, y ahora sí, el denominador general va a ser la multiplicación de los denominadores en este caso. Todo esto multiplicado por 1, entonces mi denominador general es 4 por raíz cuadrada de seno de x por raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de seno de x. Ya, entonces el denominador común dividido para el primer denominador, estamos de acuerdo que da 1, ¿no es cierto? Sí. Y multiplicado por el numerador, entonces me da esto de acá. Ajá. Entonces lo copio por acá. Más el denominador general dividido para 1 sigue siendo el denominador general. Y multiplicado por el numerador sigue siendo el denominador general. Ya. Lo ponemos por acá. Ya, mira, ahí no hay términos semejantes. Lo que podría ser en el numerador es factor común por agrupamiento, pero lo voy a dejar así por el momento. No necesito simplificar más. Ahora sí volvamos a la variable original. La derivada de y con respecto a x es igual a 2 por u. Mi u es todo esto de acá. Pero esto le vamos a escribir en corchetes para que se entienda que está multiplicando a lo de al lado. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, nada más una duda muy rápida. De multiplicar, o sea, ¿por qué multiplicaste el qué fue? El 4 por el 1. A ver, esto de aquí, Ajá, ¿por qué lo subiste? porque mira, ahora este denominador común dividido para el siguiente denominador que es 1, sigue siendo esto. Y Ajá. multiplicado por 1 sigue siendo esto. Eso te decía que aquí tenemos una suma de dos fracciones. Y vamos a sumar todo esto más 1. ¿Me entiendes? Es decir, que vamos a hacerle una sola expresión, una sola fracción a esto de aquí, a esta suma de dos expresiones, ¿sí ves? Sí, Le ya. hicimos una sola fracción. Por eso, aplicando la suma de fracciones heterogéneas, pongámosle un ejemplo acá facilito para que recuerdes. Si teníamos a sobre b más c sobre d, sumando fracciones, esto te quedaba a por d más c por b dividido para b por d. Eso es lo que hicimos. Aquí tengo mi a sobre b y acá tengo más mi c sobre d, solo que estas son expresiones ya un poco más complicadas que lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Ah, ya. Entonces hicimos, puedes multiplicar en cruz también, inclusive si es que no se complica, mira, para sumar las fracciones. Conservas el denominador general o multiplicas los dos denominadores y tendrías este, 4 por raíz cuadrada de seno de x por raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de seno de x. Y le dividimos para cada uno de los denominadores, por eso le dividimos para este primerito y me daba 1, ¿sí o no? Ujú. Y multiplicado por el numerador correspondiente me quedaba esto de acá. Más el denominador general dividido para 1, que es el siguiente denominador, sigue siendo el denominador general, ¿sí o no? Sí. Y multiplicado por el 1 de arriba me queda el mismo denominador general. La idea es que al momento de otra vez volver a separar las fracciones, vuelvas a lo de acá arriba. Pero en este caso no me sirve separar fracciones. Si te das cuenta, esto dividido para lo de abajo sigue siendo el 1 que tengo acá arriba, no se debe alterar eso. ¿De acuerdo? Sí. Y multiplicado por todo esto. Eso era la derivada de u con respecto a x. A ver, vamos viendo. No nos ha hecho falta nada. Vamos viendo el procedimiento. Estaba derivando a u con respecto a x. La derivada de lo de adentro. Ya. ¿Crees que podamos simplificar algo más? Por ejemplo, sí puedo simplificar la mitad de 2 con la mitad de 4 porque todo se está multiplicando, ¿sí ves? ¿Sí me escuchas? Sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, a esto le puedo poner en paréntesis para que entiendas que todo esto es un solo factor que está multiplicando. A ver. Ahí. Ya.
Numerador con numerador multiplico con este 2 sigue estando afuera, este 4 está acá abajo. Entonces, la derivada de y con respecto a x no se ha podido simplificar. En este caso, la derivada de y con respecto a x es igual. Se notaba que el resultado no iba a dar algo sencillo como otros ejercicios que te dan, no sé, x o te dan 1, no sé, pero sí ha pasado, por ejemplo, cuando veas derivadas implícitas. ¿Ya viste derivadas implícitas o todavía no? Ay, sí, no me gustaron. Eso sí También está están más largas. interesantes. Y esa, por Sí. ejemplo, esa sí, sí vale simplificar hasta lo máximo. Ya, a ver, a este 2 ya no tengo que poner porque ya lo saqué. ¿Qué hice? Mira, es la mitad de 2 1 y la mitad de 4 2. Por eso salió este un medio, porque el 2 estaba en el Ajá. denominador. Entonces, un medio que multiplica a esto, que era mi u, y multiplicado por la derivada de u con respecto a x, que es esto de acá, que ya no voy a poder simplificar más. Ya no hay chance. Entonces, este es el resultado. ¿Cuál es la idea de estos ejercicios? No marearse mucho. Primero ver ejercicios sencillos de regla de la cadena y de ahí ver su procedimiento respectivo. Otra de las ideas que siempre yo digo, cuando sea difícil derivar, primero, en este caso teníamos esto de aquí. Para no utilizar otra vez la regla de la cadena, el u medio baja a multiplicar a la función misma, pero ahora al exponente le restamos 1. Y por la derivada de lo de adentro, que es esto de aquí. Y listo. Ujú. Solamente eso debes poner en palabras. No sé, es como que, por ejemplo, te grabes, no sé, una frase, una parte de una canción, pero se te queda. Ya, el exponente baja a multiplicar a la propia función, pero le restamos 1 al exponente y le multiplicamos por la derivada de lo de adentro. Ujú. Ya, y ahí no se te hace complicado. Por ejemplo, al principio sí necesitamos usar la regla de la cadena, pero ya después ya no. A ver, entonces es multiplicar el... Lo A voy a ver, anotar. repitamos. O déjame ver si es que le pongo en un libro, ¿ya? Ah, gracias por aceptarme. No, pero tú querías ver que de clases Belén, así que si quieres puedes hablar, no te preocupes. Ya se acabó el primer ejercicio. Ya, a ver, voy a presentarte en un libro para que veas esa partecita que te mencionaba. ¿Dónde están? ¿Dónde estás? Ah, se perdió, se perdió, se perdió. Déjame ver dónde está esa cosa. O no ha abierto todavía. Ah, no están abiertos libros. A ver, ya voy a abrir un libro ahorita. Para que recuerdes esa frasecita. A ver. Cálculo. Cálculo integral. Cálculo en una variable. ¿Dónde está el de pulso? Aquí estaba. A ver. Pongámosle por acá arriba. Regla de la cadena, ¿dónde estás? Regla de Si la quieres, en lo que cadena. tú buscas eso, yo te hago el depósito. Dale. Bueno, hasta el momento ya la encontré ya. A ver. Me avisas ya para revisar acá porque ahorita no me saben llegar las notificaciones de paper. Sí, nada más que nunca he hecho un depósito en dólares, o sea, siempre lo hago en México, o sea, en pesos mexicanos. O sea, ahí Y creo eso que te es, da la opción. No sé, verás, por ejemplo,
te dice vas a enviar a tal persona, creo que te debe salir en pesos y no sé si es que puedes mandarme captura para ver si es dónde se puede cambiar la idea Sí. para que se cambie a dólares. A ver, si quieres pasarme tu contacto o... Ah, pero mandaste por WhatsApp, ¿no? Creo. Ajá, por WhatsApp. ¿Sales con lentes en la foto? Sí, con una camisa y una corbata. Sí. Ahí dice Cristian Pineda Fletcher, Ah, ¿verdad? sí, dice, Cristian recibirá dólares estadounidenses. Ajá, envíale para ver si ya llega y me llega en dólares, ¿ya? Son $7, ¿verdad? Sí, para que lleguen 6. A ver, te mando una foto y me dices sí, sí. O sea, ¿ya enviaste? Ya le voy, o sea, ya le voy a picar para enviar. Ajá, el destinatario recibe $7. O sea, debe ser, sí, sí, sí. Dale, envíale, entonces ahí sí ya llegan dólares. Ya, sí, sí, que ya los mandé. A ver, vamos a ver si ya llegó. A ver, le vuelvo a abrir a PayPal. Sí, llegó 6,32. Ya, entonces sigamos. A ver, estábamos en eso de la regla de la cadena, que una de las formas de expresarla es con esta notación. Ajá. Fíjate, obviamente como viene de una función compuesta de dos funciones, de dos o más funciones puede ser, porque bueno, a mí sí me enseñaron hasta 3 funciones que era más complicado. 2 funciones combinarlas no hay problema, pero 3 ya es un poco más trabajable. Entonces, mira lo que te dice, sería igual a la derivada con respecto a x de toda la función multiplicado por lo de adentro, ¿sí ves? Ujú. O si no, la otra nomenclatura. Es la Haces que un, usamos. haces un cambio de variable y de esa manera trabajamos. Y aquí está la frase que dice, para recordar la regla de la cadena, de esta manera dice, la derivada de una función compuesta es la derivada de la función exterior o de la función en general, evaluada en la función interna por la derivada de la función interna. Dícese de otra forma la que yo te mencioné, que obviamente derivas primero la función exterior, la parte completa de la función, en este caso vamos otra vez al ejercicio para que se entienda. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde se pierde? ¿Dónde se pierde ese maldito? A ver, déjame cerrar una ventana que no me deja ver todas las ventanas aquí. A ver, ahí sí debe salir. Ya. Ya, entonces yo te mencionaba que primero siempre el exponente baja a multiplicar, multiplicado por toda la función con su exponente le restas 1 y multiplicado por la derivada de la parte interna o de lo de dentro. Ujú. Eso es lo que se puede grabar de la regla de la potencia para derivar. Es un ejemplo y eso es lo que hicimos acá. Teníamos nuestra u. El exponente bajaba a multiplicar a toda la función otra vez, pero le restábamos 1 a la función y multiplicado por la derivada de lo de adentro. Ahí ya se va entendiendo mejor. Sí.
Y mala suerte nos quedó un resultado de esta manera, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El ejercicio siguiente se ha de venir un resultado más simplificado. Ya, entonces vamos a copiar el siguiente ejercicio, dame un rato. A ver, siguiente ejercicio dice, bueno, este está más entendible, más. Es mejor evitar las raíces cuadradas, eso a veces había confundir. A ver, vamos a ver si es que se puede. No creo, porque es un ejercicio largo. O si le puedes tomar una foto ahí, a ver, deja ver. Ahí tómale una foto, no sé, para que se quede grabado todo el Listo, ya procedimiento. está. Gracias, listo. Ya, listo, ahora sí voy a copiar el siguiente ejercicio. Chao. Chao. A ver, ahora nos piden derivar. Como te dije, vamos a llamarle y a esa función. Ahí te ponen directo, derivada con respecto a x de tal función. Pero como general siempre saben dar de esta manera escrito para que se entienda que es función. Recuerda que a veces no todo es función, sino relación. Y las relaciones más se derivan implícitamente, que eso, bueno, ya has de haber visto. Pero bueno, ahí vienen más ejercicios más interesantes. ¿En qué universidad estás que te ponen ejercicios tan un poco como que confusos? En el ITESO se llama, Cuéntame, no he escuchado. en México, ¿Pero en qué distrito? en Jalisco. Ah, con razón, no he escuchado mucho. De Jalisco creo que solo escuché una universidad pública, lo mucho más he escuchado institutos. Ajá. Pues a ver si luego necesito más asesoría porque explicas mejor que mi profesor. Ah, claro, no, igual ahí puedes también ver mi canal de YouTube, pero para estos ejercicios tengo pocos así complicados, pero igual, si deseas, ahí me avisas nomás y te mando cuáles son las promociones que doy por clases, si es que deseas semanal Sí, o mensual, o hasta que se acabe el semestre, ahí se hacen promociones. sí, porque sí, te entiendo más a ti que al maestro. Ya, verás, aquí tenemos dos opciones. Como tal, tenemos una función racional. ¿Cómo reconoces una función racional? Viene dado en forma de cociente. Por acá voy a escribir una función racional. La forma general nomás, no tiene nada que ver con el procedimiento del ejercicio, pero para que recuerdes. Siempre es bueno distinguir funciones. A este tipo de función nosotros le llamábamos racional, función racional, compuesta por una función con respecto a x en el numerador y una función con respecto a x en el denominador. Puede como no pueden ser las mismas funciones, pero la idea es que se cumpla que para ser función racional, el denominador debe ser, ¿qué cosa? ¿Qué valor numérico no puede tomar el denominador? ¿Negativo? No, el denominador no puede ser 0. Ah, sí. Habría que ver qué valores de x hacen posible que el denominador se haga 0, pero en este caso no vamos a preguntar por el dominio de la función. Entonces, solamente queríamos reconocer esto. Nosotros cuando vemos a una función de esta manera, podemos trabajar con la regla del cociente para derivar, que ya las de haber visto también, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces, la regla del cociente para derivar te decía lo siguiente, derivada con respecto a x de una función con respecto a x en el numerador, dividido para otra función con respecto a x, esto es igual a la derivada del numerador multiplicado por el denominador sin derivar y menos el numerador sin derivar multiplicado por la derivada del denominador y dividido para el denominador elevado al cuadrado. Esa es la fórmula de la regla del cociente para derivar. Ahora, como nosotros en esta función tenemos funciones, ¿cómo se llaman estas funciones? Tangente y coseno. Trigonométricas. Ya, trigonométricas. Es importante
saber identidades trigonométricas. Son la clave del pase de cálculo 1. Cálculo 1 o cálculo diferencial, no sé cómo se llama tu materia como tal. ¿Solamente ven primero cálculo diferencial o toda la materia en general? Después integrales. Después vamos a ver integrales. Entonces, podemos llamarle cálculo 1, bueno, no sé, a veces se llama matemáticas 1, depende de la universidad y el penso. Ya, entonces, nosotros sabemos, mira que en el denominador tenemos una función coseno. Por identidad trigonométrica, 1 sobre coseno de x es igual a ¿qué? A secante de x. Por identidad trigonométrica. Otra de las identidades trigonométricas que debes saber es que tangente de x es igual a ¿qué? Esto se cumple por las razones trigonométricas y ya comprobados en el triángulo rectángulo, se cumple que esto es equivalente. Solamente te las estoy recordando. Puede Sí. que ocupemos todas o no, pero en el proceso del ejercicio, pero para que las recuerdes. Cosecante de x es igual a 1 sobre seno de x. Otra de las más importantes que aparecen es la identidad trigonométrica pitagórica, que es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Estas de cajón debes saberte de memoria. Y hay otra más, casi se me olvida. Secante cuadrado de x, esta es otra pitagórica. Más tangente cuadrado de x es igual a 1. Las secantes se llevan con las tangentes, los senos se llevan con los cosenos, eso siempre, hasta en las derivadas, ¿no es cierto? La derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno. Entonces, por ejemplo, en la derivada de la secante es secante de x por tangente de x. La derivada de tangente de x es secante cuadrado de x. Esas son fórmulas generales que tú ya debes saber, ¿no es cierto? Se supone que sí. Bueno, pongámosle la tablita a ver si es que, por si acaso te olvidas saber, déjame cerrar una ventana que no me dejan trabajar bonito estas ventanas que están abiertas. Ahí sí. A ver, déjame abrir el libro donde está la tablita para que tengas pendiente esas fórmulas, a pesar de que recomiendo siempre las que muestran en verdad cómo es el procedimiento. Mira, ahí están todas para que le puedas ver. Las fórmulas generales, ya salió que nos quedan 10 minutos, ¿no? Qué raro, pero bueno, nunca he sabido pasar eso. Bueno, igual abrimos otro link. Pero bueno, ahí están las fórmulas generales de derivación, las que habíamos mencionado. Regla del cociente, regla del producto, regla de la potencia, regla de la cadena, derivada de una constante. Acá están las derivadas de las funciones trigonométricas y de las exponenciales. Y se recomienda saber hasta las derivadas trigonométricas inversas. Hasta ahí las demás ya se utilizan un poco más en ingenierías más pesadas o así. O depende de lo que se siga. ¿Ya las tienes? Ya, ya les tomé foto. Ya. Listo, entonces continuamos por acá. Sí, sí es verdad. Sí recordé que el tiempo de Zoom es ilimitado solo con 2 participantes. Pero bueno, no pasa nada. Podemos crear otra sesión, no hay problema. Ya. Entonces, eso te decía. Vamos a hacer uso de una de estas identidades trigonométricas. Podemos evitar utilizar la regla del cociente, pero recuerda, algo muy importante que hay que saber, todos los caminos conducen a Roma. Por cualquier proceso o fórmula que ocupes de derivación, debes llegar al mismo resultado. Por ejemplo, aquí, viéndole tal a la función, directamente pensarías en la regla del cociente. Pero usando las identidades trigonométricas, tú antes de derivar puedes reescribir a la función de la siguiente manera. Sería y igual a tangente y su ángulo es x al cuadrado por seno de 2x. Y por identidad trigonométrica, usando esta de aquí, no importa el exponente del coseno, en este caso el exponente es 2, coseno cuadrado de x al cuadrado, automáticamente subiría al numerador como secante al cuadrado de x al cuadrado. Hasta ahí le puedes ver tranquilamente y decirme si te confundió. Recuerda que esto de acá arriba es lo mismo de lo de acá abajo, pero usamos esta identidad trigonométrica. ¿Tienes una pregunta o no? Sí, nada más para qué la usamos. O sea, ¿de qué nos sirve usarla? ¿Por qué no ¿De qué subimos nos el sirve? Ahora, ¿qué tengo aquí? ¿Qué operación está pasando aquí?
¿Qué operación puedes ver aquí? Es la de la que usamos hace No. ratito, la de la cadena. No, pero ¿qué operación hay aquí? No suma ni resta, es que Hay multiplicación. ya. Entonces ya evitamos la división, es decir, Ah, evitamos ok. utilizar la regla del cociente. Ahora podemos utilizar la regla del producto, porque tengo dos funciones multiplicándose. Ujú. Entonces, ahí ya queda criterio de cada quien. Entonces, nosotros podemos escribir por acá la derivada con respecto a x. Cuando dos funciones se multiplican, f de x por g de x. Esto ya se deja, como te digo, los dos caminos deben conducirte al mismo resultado, pero ya se deja, depende cómo el estudiante, cuál maneja mejor, la regla del cociente o la regla del producto que ahorita voy a anotar. ¿Qué dice la regla del producto? La derivada de la primera función multiplicada por la segunda sin derivar, más la primera función sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, ¿se ve o no se ve más simple lo de acá que lo de acá arriba? Sí. Entonces, nosotros nos vamos a ir por este camino de acá. Pero gracias a quién pudimos hacer eso, gracias a las identidades trigonométricas. Pudimos reescribir la función. Entonces, nosotros le vamos a llamar f de x. Recuerda que el orden de los factores no altera el Producto. Entonces, tranquilamente, tangente de x al cuadrado por seno de 2x por secante cuadrado de x al cuadrado es lo mismo que esta función estaría al inicio y está en segundo lugar. Pero vamos a trabajar en este orden. Entonces, yo le voy a llamar f de x a esta función que está aquí, a tangente, y su ángulo es todo esto, x al cuadrado por seno de 2x. Y posteriormente la otra función sería g de x. G de x sería secante al cuadrado de x al cuadrado. ¿Sí te das cuenta? Aquí Sí. dice, dos funciones se multiplican. Para aplicar este proceso, primero la reconozco. F de x es esta de aquí. Y g de x es la que la acompaña multiplicando. Solo que sus ángulos son tediosos. ¿Por qué? Porque ahora te toca trabajar también la derivada de los ángulos. Comenzamos a derivar. A ver, hagamos algo. Para no cortar la inspiración de la clase, voy a crear otro link y esta la vamos a cerrar, ¿ya? Ok. Dale, entonces.